Cloud. Ya, es muy grato estar de nuevo aquí a poder presentar. En las últimas semanas ha estado haciendo varias presentaciones um, por trabajo. La segunda semana estaba en BYU, en Provo, haciendo una presentación al Departamento de Geología sobre el trabajo histórico que yo hago buscando terremotos, que es una parte de las investigaciones que yo hago por trabajo tanto en la Universidad de Santiago como en la Católica de Valparaíso. Pero después, el jueves pasado, estaba en la Universidad de los Andes, allá arriba en Santiago, hablando sobre el mismo lo que vamos a hablar hoy día. Cómo usar el Archivo Nacional para buscar información histórica desde regiones donde quizás no hay tanta información. Entonces, hoy día vamos a estar hablando sobre los testamentos. Porque obviamente cuando hacemos genealogía, muchas veces armamos las familias por medio de los registros parroquiales, el registro civil, y encontramos cómo se llaman los padres, sus hijos, y nada más. Pero si miramos las últimas presentaciones del RootsTech, de nuestras autoridades, los apóstoles, han dado presentaciones sobre la importancia de conocer nuestras familias. Y conocer nuestras familias significa, además de hacer los enlaces que corresponden, saber en qué trabajó, dónde vivió, qué tipo de bienes tenían, qué tipo de problemas familiares tenían, qué tipo de posesiones tenían y cómo los utilizaban. Y toda esa información, especialmente la más antigua, podemos conseguir por medio de los registros que se llaman testamentos. Como hoy en día todos sabemos que si queremos hacer un testamento, tenemos que ir al notario, tenemos que registrarlo con el conservador y un proceso bastante largo. Si miramos al proceso en el pasado, es igual. Entonces, no es que todo el mundo tiene esos documentos. Tiene que tener algún bien para poder tener un testamento. Tiene que tener los recursos o estar dispuesto a gastar los recursos para poder generar un testamento. Pero, graciasamente, hay muchos que lo han hecho y vamos a averiguar algunas cosas sobre eso. Entonces, vamos a compartir pantalla aquí. Vamos a cambiar pantallas acá. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre algunos tipos de testamentos o cómo los encontramos, porque el testamento tiene diferentes etapas en la vida y vamos a encontrar cómo es que esos se ven en los registros históricos. Entonces, vamos a hablar del testamento como el borrador del testamento, vamos a hablar cuando se formaliza ante el notario, después cuando se abre después del fallecimiento de la persona y después el inventario y la ejecución de las instrucciones que aparecen en el testamento. Y vamos a ver algunos ejemplos, después vamos a mirar algunos testamentos adicionales y al final vamos a tener todas sus preguntas. Obviamente, como mencioné la otra vez, yo por trabajo investigo la región de Concepción. Entonces, los ejemplos van a ser todos de esa región. Lo siento a los que son de otra parte de Chile, pero los ejemplos principales van a ser de allá. Entonces, hace unos 15 años atrás, cuando estaba recién en el Archivo Nacional, yo encontré por error, por accidente, unos libritos de un hacendado, una persona cuyo padre era francés, su madre era chilena, se llama Miguel Vallejo. Y él era un hacendado normal, pero también trabajó como notario, en el sentido que él sabía escribir y leer, y es que algo que no era muy común en el siglo XVIII, especialmente por la zona de Concepción. Y él tenía una pequeña hacienda que estaba entre donde está Hualqui hoy día, yendo por el río Biobío, río arriba. Y él, después de fallecer, por alguna razón olvidó de hacer su propio testamento. Entonces tuvo un pleito su hijo contra la madrastra y justo como evidencia en este pleito entregó esos libritos. Y esos libritos son únicos en lo que son la historiografía colonial de Chile, en que son los libros de las cuentas de la hacienda de Miguel Vallejos. Son como su libro de contabilidad donde marcaba todas las cosas que pasaba durante el año en la hacienda. Y dentro de ese librito
tenía en una página un borrador sobre el testamento de su padre, donde decía, ya, yo hice el testamento de mi padre y tengo que dar tanto plata a cada uno de mis hermanos, y nombró a todos sus hermanos. Y después, cuando ya entregó la plata, los borró con una tinta, lo que decía, pero con trabajo logramos leer lo que decía. Y después, en otra parte, él puso una copia, un borrador de su propio testamento. Lo que está aquí en mano derecha de la pantalla es su borrador. Es como él decidió un día, ya, voy a escribir mi testamento. Pero puso mucho más detalles. um, empezar todo de parte de fe. Obviamente un testamento empieza con toda la información sobre su creencia en Dios, su creencia en Jesucristo, la resurrección, las misas que quiere que le hacen su nombre, dónde quiere estar enterrado, pero también entrega información genealógica. Por ejemplo, en ese caso dice ya, él nombró que estaba casado y nombró a su esposa, que era Juana Inés de Bastidas, y nombró a su hijo, que era Pablo Vallejo. Y después siguió con el testamento y nombró todas sus posesiones. Empezaba a todos los muebles que tenía, todos los animales, las plantas, y puso un valor de cada cosa, haciendo recordatorio el mismo de todo lo que él tenía en este momento y cómo se usaba cada cosa que él tenía también. Pues seguía dentro de otra parte y decía, ya, que en Penco, que era donde antes de la Concepción, doña Rufina, su madrastra, tenía algo de él y nombró la cosa que tiene, que era una capa bien tratada que vale 20 pesos, que es 4 meses de trabajo agrícola. También tiene una casaca, una chupa de calzones, de paño, todo. Nombró todas las cosas que tenía su madrastra en una tienda. Pero ahí también tenemos ahora el nombre de su madrastra desde ese registro. Y después dio más información sobre la esposa, sobre lo que era su dote. Y después mencionó que tiene un niño que había creado. Nombre su niño y qué cosa debería dar a ese niño después. Y después terminó. Y esa era parte de un librito que él tenía. Entonces, eso es lo que es un testamento borrador. Este testamento no tenía valor jurídico, que nunca lo entregó ante el notario, siendo él un notario. Nunca lo registró como corresponde. Entonces, el otro tipo de testamento que encontramos en los registros judiciales, es el testamento cuando ya se abre. Es el testamento cuando se utiliza en un juicio y incluye algunos pasos adicionales que no están en el testamento normal que encontramos en un libro de un notario. Y esa que vamos a ver aquí es el testamento de Juan de la Concha Noriega, que es el antepasado común de no casi todas las conchas que son de la región de Concepción. Es el primero de llegar y lo único que dejó descendencia, y todos los que son de Coelemo, Ranquil, Florida, todos son descendientes de él. Entonces, cuando él falleció, su hijo, que era Leandro de la Concha, como dice aquí en un escrito que hizo el notario, dice que el hijo fue al alcalde, el encargado de la ciudad de Concepción, y dijo, oye, murió mi padre. Y nombre, la dice, mi padre murió a tal hora, y que tiene su testamento. Y lo entregó el testamento, que era como en un sobre sellado, como los sobres de diezmo, que están todos sellados, y tenía unas estampillas marcadas en el sobre y unos hilos blancos para demostrar que el testamento todavía estaba en la misma condición que cuando fue hecho por su padre algunos años antes. Entonces el registro judicial indica, el hijo fue al alcalde, se hizo esa cosa, el alcalde manda el escribano a ir a la casa de Leandro para ver y confirmar que su padre sí estaba muerto. Entonces la siguiente parte del registro, el escribano que está haciendo dice, ya, doy fe como a las 3 horas de la tarde, poco más o menos, vi muerto al parecer naturalmente y pasado de esta presente vida en las casas de su morada al capitán Juan de la Concha Noriega tendido sobre una mesa, amortajado, la cual conocí en vida. Entonces él da testimonio que está muerto. Y después da otras personas que están presentes en la sala, como todos los que estaban en el velorio al momento, nombre y dice, ya, están
están todos ahí y todos confirman los hechos. Y después empieza a llamar testigos. Y los testigos, el primer testigo dice, sí, yo estuve presente cuando hizo el testamento y se ve igual como lo que está ahora, está sellado todavía, está cerrado el sobre. Y el segundo testigo dice, sí, yo era el testigo del testamento. Y yo puse la estampilla hasta encima y todavía está sellado como fue el día que lo hice. Y el tercero, que era un notario del obispo, no un notario normal, dice, sí, yo escribí el testamento, yo estaba con ellos, lo escribí, los cerramos y se ve todo igual. También, por si acaso, cuando utilizamos los juicios que están en el Archivo Nacional, una de las cosas muy buenas de los testigos es que siempre ponen una edad. La edad que ellos tienen o la edad que parecen tener, en el sentido que al utilizar esos testimonios podemos poner la edad de la persona que está testificando, lo cual ayuda cuando no hay otro tipo de registro. Por ejemplo, el notario aquí tenía 43 años de edad cuando está testificando, lo cual podemos poner en la fecha cuando hizo testimonio para decir ya él nació en 1595, cual no hay registros parroquiales para ese tiempo. Y después de ya pasar todo eso, abrieron el testamento. Y los testamentos siguen el mismo patrón siempre. Hay unas reglas que tienen. Obviamente, cuando uno tiene años de experiencia leyendo registros coloniales, son muy fáciles de leer, quizás. Algunos nunca son fáciles de leer. Pero cuando uno no tiene tantos años de experiencia, es mejor no tratar de leer todo. Mejor encontrar las partes importantes y saltar las partes donde quizás va a gastar horas tratando de leer algo que no le va a entregar información adicional. Entonces, los testamentos siempre comienzan con una frase como, sepan cuántos de esa carta de mi testamento, o por el nombre de Dios, amén, algo que te da referencia de que es un documento notarial de tipo testamento. Y empieza con el nombre de la persona, y si tiene algún puesto, también está dentro de su nombre. En este caso era Capitán Juan de la Concha Noriega, alférez real de la ciudad de Concepción. Y después dice de dónde es. En este caso, de la ciudad de Segovia, en los reinos de España, Castilla Vieja. Y después dicen cómo se llaman sus padres. Hijo legítimo de Hernando de la Concha y María de Castroverde, su mujer. Y también dice que sus padres están de la misma ciudad. Y muchas veces dice también mis padres ya finados, ya muertos. Obviamente, si yo estoy armando un árbol genealógico en base a ese testamento, no voy a poner la fecha de función de sus padres siendo el mismo año del testamento que estoy leyendo, porque eso va a confundir el sistema, va a confundir al buscador, porque a lo mejor los padres fallecieron hace 50 años atrás. Pero en la mayoría de casos nos va a decir de dónde es, cómo se llaman los padres y si los padres están vivos o muertos. Después lo que va a seguir es su testimonio. Similar al testimonio que quizás compartimos día de domingo de ayuno de testimonio, pero en este caso, la mayoría del tiempo, el testimonio es a uno específico que escribe el notario. No es que el notario preguntó a la persona, ¿me quiere dar su testimonio, por favor? No, es que escribe algo específico. Y hemos encontrado borradores de testimonios, donde el notario deja espacio para llenar la información importante, pero el testimonio ya está. Entonces, va a seguir el testimonio, una introducción, y después va a seguir una parte religiosa, que es personal a la persona. Que puede decir, va a nombrar dónde quiere estar enterrado su cuerpo. Puede ser un convento en la ciudad de Santiago, Concepción, o en una capilla tanto de su hacienda o de una parroquia. También puede decir en qué parte del convento quiere estar enterrado, si tiene una bóveda familiar, si quiere estar cerca del altar. Obviamente, cada espacio que él indica tiene un cierto valor. Entonces, si él lo pone en el testamento, sus descendientes tienen que estar dispuestos a pagar el valor de enterrarlo donde quiere que esté. También habla de la cantidad de misas que quiere que lo hacen y si esas misas son rezadas, cantadas, porque cada una se tiene diferentes valores y obviamente cuántos de los conventos quiere que lo hacen.
Y también si está parte de una cofradía, que averigua la cofradía si está al día con su cuota y que también que la cofradía participa en toda la funeral y todo. Entonces, esta parte nos entrega información específica sobre nuestro antepasado, tanto de sus recursos que tiene, pero también de sus creencias. Después va a empezar con los bienes. Y siempre va a tener una palabra como dicen item, como para decir siguiente cosa en la lista. Y en ese caso, él dice que ya era dueño de la estancia de Tromé, que es una estancia que está al lado de Conuco hoy en día, donde tiene secciones que son La Palma y otra que está hoy en día en Coelemo. Entonces, él va a empezar a describir cómo está su hacienda. Y a veces va a decir qué tipo de títulos tiene de tierra, como decir cómo está los dominios que él tiene sobre la tierra, va a dar esa información. En ese caso, está diciendo cuánto viña tiene, cuánto vasija tiene en la bodega, cuántos bueyes tiene, cuánto herramientas, ovejas, vacas, yeguas, toda la información está entregando. Y también está diciendo que tiene un molino, pero se quemó. Entonces está diciendo ya no está funcionando el molino. Y después va a empezar a dar alguna información sobre sus deudas. Y hay personas que le deben dinero y por personas que él debe dinero. Entonces empieza a dar unos detalles de eso. En este caso, él era militar, tenía contratos con el ejército para abastecimiento de los soldados que estaban en Yumbel. Entonces tiene algunos contratos ahí que todavía tenían dinero para pagarle. Entonces entrega esa información. Pero después, siguiendo, dice ya, su dote. En este caso dice, yo fui casado de primer matrimonio con María de la Zarza, viuda de Juan de Morales, la cual tenía dos hijos del primer matrimonio nombrados Luis de Morales y Ana de Morales. Y después indica qué cosas trajo ella al matrimonio como su dote. Y aquí entrega, dice ya, la dote era un solar, era la tierra de su hacienda, algunas ovejas y empieza alguna información sobre cuáles fueron los bienes que era de su esposa, porque era viuda cuando se casó. Después habla de algunos problemas que en este caso, Juan de la Concha Noriega tenía con sus hijastros, porque sus hijastros ya eran mayores de edad cuando su madre casó de segunda nupcias, entonces había unos pleitos sobre lo que era la división de bienes. Entonces él entrega su punto de vista o su realidad sobre estos bienes. Entonces en los testamentos, cuando hay un juicio que está para cumplir, que no está terminado, se entrega esta información dentro del testamento. Pues lo que sí es que la persona que está escribiendo el testamento no confirma la información. Entonces puede ser todo mentira, puede ser todo bien, pero se entrega desde el punto de vista de la persona que está haciendo el testamento. Después dice ya, por su primer matrimonio, dice por sus hijos legítimos, Petronila, Alejandro, María, Francisco, Catalina, Damiana, y después dice, de los cuales murieron en vida de mi mujer, la dicha Petronila, Francisco de la Concha. Y después de viudo murieron la Catalina, la Damiana, y solamente están vivos Leandro y María. A lo mejor se han fijado, Alejandro, Leandro, son la misma persona, pero se cambia su nombre y muchas veces cuando nosotros solamente usamos registros parroquiales, no tenemos idea cómo es que se llamaba en vida. Y muchas de las personas que cuando se bautizan tienen un nombre que se entrega el sacerdote al momento del bautizo, la cual no necesariamente es la misma forma que lo llamaban durante el resto de su vida. Pero aquí, como en la mayoría de los testamentos, entrega información sobre quiénes son los hijos legítimos y quienes ya fallecieron sin dejar descendencia, para saber cómo van a dividir los bienes. Y después dice que por el año 1622 se casó en segunda vez con doña Luciana Muñoz, viuda de Pedro Lazo. Y ella no trajo bienes de dote porque viene de Santiago. Después, el mismo párrafo, al final dice, de dicho segundo matrimonio, sus hijos son doña Juana, doña Rufina, doña Eufemia y Roque de la Concha, y esos eran los hijos de ese segundo matrimonio.
Y obviamente después pone todas sus deudas. Todas las personas que él debe algo de dinero, aunque la mayoría de esas deudas son deudas que tienen que ver con el trabajo normal de la hacienda y que son deudas muy chicas que tiene que estar pagando. Y después entrega alguna información específica sobre a quién debería entregar ciertos bienes. Por ejemplo, a su hijo mayor Leandro, él dice, yo quiero darlo el oficio que tengo, que es alférez real, que era un título honorífico que tenía la Cabilda de Concepción, entonces él quiso ah, dar ese título en herencia a su hijo para que su hijo podía utilizar ese puesto y mantener su estatus social dentro de lo que era la sociedad. Pero también a su hija Juana dice, ya, que voy a dar la mulata Graciana que tengo, porque un bien muy costoso que tenía en ese tiempo, pero empieza a dar esas entregas, se puede decir, a sus hijos. Y después termina con los testamentos diciendo quiénes son los albaceas, quiénes van a cuidar sus hijos y también quiénes son los herederos universales, que generalmente son los hijos que están vivos todavía. Y después pone la fecha en que se termina el testamento y quiénes son las personas que están allá para confirmar que se hizo. Y después entreguen el testamento al notario. Y el notario hace una copia que va en el libro del notario. Y obviamente ahí esa copia queda ya hasta el momento que se abre el testamento, que en ese caso fue 4 años después que se hizo. Entonces ahí cuando abren el testamento, lo que recién leímos, hacen toda la ceremonia y hacen todo un documento diciendo esas son las personas que estaban presentes cuando lo abrimos. Y en ese caso lo abrieron en dos ocasiones, una vez en 1648 y después de nuevo en 1666. Recién quisieron hacer la división que había pedido el papá cuando falleció 20 años. Cuando miramos a otro testamento, que en este caso es donde tenemos el testamento con inventario. Y ese es Francisco Costanzo, que es el mismo de la familia Constanzo, que son de los sectores de Ninue y Copicura, Quirihue, toda esa parte de Atata. Es aquí es el de segunda generación de esa familia en Chile de 1635, que hace su testamento. Y en eso él nombra a sus padres, para empezar, que eran Esteban Costanzo, Elena Martínez, y después entrega la misma información donde quiere que lo sepulten, allá en el convento San Francisco. Es el convento que está en el centro de Penco hoy en día, donde hicieron excavaciones para encontrarlo debajo del estacionamiento um, de Caja Los Andes, algo así, que estaba al lado, cerca de la plaza ahí. Entonces él estaba pidiendo estar enterrado en la misma bóveda de sus padres. Y después él empieza a nombrar quién es su esposa, que era Catalina de Aguirre, y después nombra quiénes son los padres de ella, que era Juan López de Aguirre y doña Constanza de Lagos Maldonado. Obviamente aquí también tenemos que tener el cuidado que el Catalina utiliza el apellido Aguirre, pero su padre era López de Aguirre. Pero no sería correcto poner en Family Search Catalina López de Aguirre, porque en vida ella nunca usó el apellido compuesto que utilizaba su padre. Y aunque ella podía haberlo utilizado, había sido correcto a ella usarlo, pero en los registros que tenemos de ella, la firma que tenemos de ella, no lo utiliza. Y también aquí, en este caso, nombran los hijos, pero los hijos en este caso son niños chicos. Entonces ahí ponen las edades para demostrar que no tienen la edad necesaria para tomar decisiones. Que era María, que tenía 6 años de edad, y Juan, que tenía 3, y Jacoba, que recién había nacido. Y también nombró que él tenía algunos hijos naturales que nacieron antes que él se casó, que eran Miguel de 11 años y Jorge de 9. Y ellos no pueden recibir la misma herencia, pero los nombra igual para poder dejarles algo. Después sigue el mismo, empieza a dar sus bienes, nombra su hacienda que tiene, que está allá la de Copquecura, nombra la cantidad de animales que tiene, ah, nombra la casa que tiene en Concepción, dónde está ubicada, y sigue todo el mismo, pero también menciona que recibió algo de Jorge Constanzo, su hermano. Entonces ahí muchas veces en los testamentos
encontramos información sobre bienes y otras herencias que se reciben de los hermanos y de los tíos. También tenemos que tener claro que si estamos viendo un texto histórico, hermano y cuñado son la misma palabra. Porque aquí dice Francisco de la Nave, mi hermano, que era su cuñado casado con su hermana Jacoba Constanzo. Entonces hay que tener este cuidado con la terminología antigua y sigue nombrando más deudas y todo, y después menciona el reverendo padre, Fray Juan Constanzo, otro hermano de él, y pone la final del testamento con la fecha. Pero en ese caso, 3 años después de fallecer, los descendientes, sus hermanos, dijeron, ya, la viuda ya se casó de nuevo y queremos asegurar que hicieron la división, entonces van y hacen un inventario, que es donde van a los bienes que aparecen en el testamento para poder registrar cómo están y hacer la división antes que se echen a perder. Entonces van a la hacienda y empiezan a nombrar todas las cosas que encuentren, todos los muebles, todos los edificios, las herramientas y los animales que encuentran. Y obviamente empiezan a entregar también la cantidad de plantas que están sembrados, lo que está cosechado en la bodega. Si tenían esclavos, tanto indígenas como africanos, nombren eso y nombren a veces el valor que tienen esos. Entonces tienen 2 personas que hacen la tasación para poder saber cuánto es lo que tienen. Y también si miramos un tercer ejemplo de un testamento más reciente, que es de Juana Paula Salgado, es de Cerro Negro, que son todo lo que son la familia Oñate del sector de Quillón y Hualqui. En el testamento de ella, un poquito diferente, en el sentido que dice, declaro que fui casado y velado según orden de nuestra Santa Madre Iglesia Católica Romana, con don Andrés Oñate, y durante nuestro matrimonio hubimos y procreamos 10 hijos, 5 hombres y 5 mujeres. Cuando encontramos listas de nombres de hijos, si encontramos que están divididos por sexo, ahí sabemos que están en orden de nacer, pero separados por hombres y mujeres. Pero cuando están mezclados, como en este caso están mezclados, sabemos que es el orden de nacer. Que la hija mayor sería María Mercedes, seguido por Bernardo, después Justo Ventura, María Rosario, María Josefa, y yendo para abajo. Y lo bueno de esta lista es que el hecho de ese testamento es 1828, que es 10 años antes del primer registro que existe hoy en día de la parroquia de Quillón. No es el primer registro de la parroquia de Quillón, que fue fundado en 1630, pero es el primer registro que sobrevivió en la guerra de independencia. Entonces no tenemos registro de bautizo de ninguno de los hijos que aparecen aquí. Entonces con eso ya lo podemos recrear todos sus hijos. Pero aún más importante, ella, después de nombrar sus hijos, dice, declara que María Mercedes casado con don Juan José Valenzuela, Bernardo casado con Miguel Valenzuela, empieza a nombrar todos sus hijos con sus cónyuges. Y todos esos hijos que están casados se casaron antes del primer registro de la parroquia. Entonces también tenemos esos registros gracias a lo que está en el testamento. Y muchas veces podemos hacer esta reconstrucción y es muy común que todos los hijos casados, especialmente las mujeres, se encuentren en el testamento porque el testador, el papá o mamá, quiere entregar como evidencia qué bien entregó a su hija como dote, para que los hijos después no peleen que la hija ya recibió tanto bienes, no deben recibir más. Entonces tiene que dejarlo todo registrado, todo lo que ya se entregó a los hijos para poder así hacer la división como corresponde. Entonces, al ver ya todos esos registros notariales, hoy en día tenemos 2 formas de poder encontrarlos. Lo que mostramos la presentación anterior era la página que tiene el Archivo Nacional para poder ver los libros notariales coloniales por toda Chile, menos Santiago. Entonces, para los que son los temas antepasados que no son de Santiago, podemos encontrar los libros notariales existentes en línea. Hay algunos de Santiago que están en línea de finales del siglo XVIII, pero no son los escribanos de Santiago. Y cuando queremos mirar a los libros notariales,
y son más recientes de esos, si son del siglo XIX, ahí tenemos que ir al Archivo Nacional que está en Matucana, que está ya yendo a Quinto Normal desde Estación Central, y ahora ya ni siquiera es necesario pedir hora, pero vamos allá y avisamos al personal mesón qué lugar queremos averiguar, qué notario queremos ver, y nos van a pasar un índice. Y el índice va a mostrar que para cada periodo hay dos libros de notarios. El primer libro son los cartas de venta, los censos, los poderes, las escrituras, las cosas que como genealogistas no nos interesa tanto. Y el segundo tomo, que está hecho por el mismo periodo, son los testamentos. Porque muchas veces los notarios los separan en dos para facilitar el acceso a esos registros. Entonces, am, si no sabemos eso, muchas veces vamos a pedir un tomo que no tiene ningún testamento, vamos a gastar horas tratando de encontrar testamentos donde no hay. Pero podemos ir y ver esos tomos allá en el Archivo Nacional, o si estamos buscando una cosa colonial, va a estar en línea. Obviamente para encontrarlo tenemos que escribir Archivo Nacional en Google, va a aparecer en la primera cosa en la lista, vamos a pinchar en ese Archivo Nacional, notarios, vamos a entrar a esa página aquí, vamos a pinchar entrar, vamos a llenar un formulario que nos va a pedir, que va a pedir nuestro correo electrónico, nuestro nombre, y después vamos a buscar el lugar que queremos, el año que queremos, y va a salir una lista y lo podemos descargar. Son pesados, obviamente, porque son PDFs de 500 hasta 1000 páginas, pero al descargarlo lo pueden borrar después si no tiene espacio en su computador, pero es mucho más fácil verlo descargado que tratar de verlo en línea. Y obviamente cada registro tiene un periodo de tiempo y obviamente cuando uno mira aquí dice, no, pero ese tomo es 1825, ese no es periodo colonial. Es que hay documentos coloniales metidos adentro. Entonces va a haber en muchos de los tomos coloniales, donde dicen que son coloniales, va a haber muchas cosas de 1830, 1840, y alguien tiró un par de páginas de 1750, 1780 adentro. Entonces hay mucha información. No todos vienen con índice. Algunos sí, algunos no. Y además de los fondos notariales, hay otros lugares donde podemos encontrar testamentos. Son la Real Audiencia, Capitán General, que son fondos del Archivo Nacional que está en Miraflores, la que está allá al lado del Cerro Santa Lucía. Y esos son pleitos donde utilizan testamentos como evidencia dentro del pleito. Entonces ahí son un poquito más difícil saber de antemano qué cosa va a encontrar, pero sí hay muchos testamentos ahí y también ahí en ese archivo donde tiene un fondo que se llama Escribanos de Santiago, donde tienen todos los registros notariales de Santiago coloniales, donde ahí se puede ver en microfilm todos los testamentos de esa ciudad y que son varios cientos de tomos. Ya, entonces vamos, antes de hacer preguntas, vamos a mirar algunos ejemplos. Ya, entonces hablamos de que se puede descargar, o que se debe descargar a los notariales. Entonces tenemos algunas copias de notariales que están descargados. Entonces, este aquí es el tomo 1 del notarial de Puchecay. Para los que no saben qué es Puchecay, que sería el 99% de los chilenos, Puchecay es lo que hoy en día Hualqui, Florida, Walpen, Talcahuana, todo ese sector que estaba del lado de lo que era Concepción con Tabanpenco, ese es el lugar que se llama Puchecay, por su nombre indígena, esa era la rehue de Puchecay. Entonces, mantuvo este nombre hasta el siglo XIX. Entonces, aquí, en ese primer tomo del Notarios, da en el índice, dice instrumentos públicos. Entonces, cuando miramos el índice, a la mano izquierda nos dice qué tipo de registro es y a la mano derecha en qué foja se encuentra, no en la foja del PDF, sino en la foja del libro mismo. Entonces aquí vemos donación, venta, este ID, otra venta, obligación, venta. Entonces no encontramos información de testamentos aquí porque es justamente, como dice aquí arriba, instrumentos públicos.
Entonces vamos al tomo 2 y dice índice alfabeto de testamentos otorgados ante diferentes jueces. Dice 1782, 1819. Entonces aquí son todos testamentos y ponen por apellido Nicolás Arriagada, Javier Bustos, Pablo Bizama. Entonces ahí van el tomo completo, que es mucho más chico que el otro tomo, pero son todos testamentos. Y miramos al tomo 3, de nuevo, instrumentos otorgados, y ahí miramos abajo y de nuevo son cartas de libertad, pero hay un testamento metido dentro de los otros registros. Entonces igual uno revisa, porque de vez en cuando van a meter un testamento por error, que es otro testamento, algunos más, pero debido a eso que tiene un índice, nos ayuda bastante. Aquí también varios instrumentos públicos, entonces uno también ve el índice y dice venta, um, y aquí poderes, aquí hay un testamento. Pero y después vamos a la siguiente parroquia, dice ya, esa es Yumbel, y, y aquí dice ya, testamentos, de nuevo, tomo más chico, y es puro lista de diferentes testamentos que están. Y son alrededor de 150 testamentos. Y el segundo tomo, similar, pero aquí dicen que no nos dicen que es un testamento porque es otro tipo de tomo, entonces ya no hay ningún testamento en esa, son puro por apellido. Y cuando miramos aquí, cuando dicen ya, es más siglo XIX, dice instrumentos de ventas en fianzas, ya se ven que no hay testamentos aquí. Y al final dice, ya, eso tiene testamentos, pero en este caso podemos mirar cuando encontramos al principio todos los testamentos más recientes empiezan en el nombre de Dios. Entonces, si no tenemos otra forma de saber si son testamentos o no, podemos mirar aquí. Entonces, otro ejercicio. Aquí es el primer registro que está en la notarial de Yumbel. Y aquí es un antepasado de mi esposa, que es el teniente Juan de Erice, hijo legítimo del capitán de caballería Juan de Erice y doña Catalina Lovillo, naturales de la ciudad de la Concepción. O sea, aquí el testamento empieza normal, y entonces después, como decimos, sale con su testimonio, su fe religiosa, y los testamentos después dice dónde quiere estar enterrado su cuerpo, que en ese caso que quiere estar sepultado en la iglesia del colegio de la Compañía de Jesús de Buena Esperanza, que es RERE, y que quiere estar con el hábito que visten los religiosos del Padre San Francisco, y que quiere que lo acompañe a sepultura el cura y el sacristán de la parroquia con cruz alta. Entonces está nombrando todas las formas de tener una ceremonia bastante importante. Después declara que está su esposa, casada, velado, con Catalina Siguiel, es de la segunda generación de los Siguiel aquí en Chile, y nombra sus hijos, María Manuela, Ventura y José, y también la edad que tiene cada uno de sus hijos, y empieza a nombrar los bienes, y todo por abajo. Entonces, ese tipo de testamentos, ese tipo de registros están y son buenos para usar. Van a poder llenar muchos vacíos donde no hay registros parroquiales. Para tenerlo más claro, de todos los registros notariales que tenemos desde Talca al sur, no va a estar respaldado por un registro parroquial. Lo que está en línea. No hay registro en Family Search de la parroquia que va a respaldar lo que está en el testamento porque lo que estaba en esa parroquia se quemó. Entonces, si queremos reconstruir las familias más atrás de 1830, tenemos que usar esos registros de los testamentos y los notarios porque es una herramienta adicional que tenemos. Y con eso podemos llegar más atrás y a veces hemos encontrado hasta 2 generaciones más o 3 generaciones más en el mismo testamento. Un último ejemplo para terminar, para dejar de hacer preguntas. Había un testamento que revisé de Nimue recién, donde estaba revisando de puro aburrimiento, entonces dije, voy a encontrar el testamento y armar la familia,
Y el testamento era una persona que estaba casado 2 veces, tenía 9 hijos del primer matrimonio y 10 del segundo. Y en Family Search estaba él con la segunda esposa con 2 hijos y él como persona aparte con la primera esposa con un hijo. Y ninguno de los dos tenía sus padres, pero un solo testamento combinó a los dos registros de él, con las diferentes esposas, pero también añadió 17 hijos adicionales que no estaban conectados en Family Search, porque muchos estaban fallecidos antes del registro de Family Search, pero también añadió sus padres, sus suegros y sus hermanos, porque todos aparecían dentro de su testamento, y él no era de la élite, no era muy rico, solamente que puso todos los datos en su testamento con la esperanza que le servía de alguien, de algo algún día. Y nosotros sabemos que hoy en día nos sirve de algo, porque no necesitamos más información para armar un árbol que la información que está presentada en un testamento. En ese testamento podemos rearmar su árbol, hacer las conexiones, encontrar los otros hijos que estaban allá tirados en la parroquia sin saber quiénes eran sus padres, y podemos armar esa árbol. Entonces, eso es lo que quise mostrarles de una pequeña presentación de cómo usar testamentos, cómo encontrarlos. Y les dejo tiempo todas las preguntas que quieran. Yo no tengo um, horario fijo para terminar, entonces pueden hacer todas las preguntas que quieran. Entonces, dejo tiempo a la hermana Mariela para encargarse de las preguntas. Gracias, hermanos. Si tienen preguntas, vayan levantando la manita, ya para que vamos en orden. Pucha, ¿cómo se pone la mano? Mauricio, Pero usted ¿quién primero. habló? ¿Quién habló ya? Ya, hermano, Ah, Mauricio, hable nomás. estaba buscando la mano que no la encuentro. Sí, pero Gracias. la tenía ahí. Ah, ya, gracias. Ah, la encontré. Eh, una consulta, si uno tiene antepasados en Santiago, hay registros perdón, hay registros notariales para buscar, y también en Valparaíso hay registros notariales para buscar. Sí, por ejemplo, primero con Valparaíso, todos los registros coloniales están en línea. Y esos son, no sé, unos 15 tomos por Valparaíso, pero en el Archivo Nacional que está en Matucana, por Valparaíso, deben haber unos 1000 tomos más. Pero esos 1000 tomos más son del siglo XIX y las primeras 3 o 4 décadas del siglo XX. Y ahí todos esos registros están disponibles al uso. Si es un registro más reciente con eso, están todavía en el conservador de bienes raíces local. Por Santiago, hay un índice de los escribanos de Santiago, que son los notariales antiguos, y hay un índice que muestra los testamentos que hay en ese fondo, pero ahí son alrededor de 1500 tomos. Y esos están en microfilm y uno puede ver en el Archivo Nacional que está en Miraflores. No tiene que pagar nada, tiene que ir nomás y revisar con el índice previamente, que puedo compartir el índice en el WhatsApp sin ningún problema, y uno puede ir allá a buscarlos. Pero también hay notariales de Santiago que son del final del siglo XVIII que sí están en línea, están en esa página del Archivo Nacional porque son um, de otra jurisdicción, se puede decir, de finales del siglo XVIII. Pero sí, en Santiago hay registros, solamente que hay tantos registros que el Estado de Chile todavía no ha tenido los recursos para digitalizarlos, porque son muy costosos y muy lento el proceso, y estamos en negociaciones para que ojalá dejan que Family Search lo hace. Eso no es algo de corto plazo. Ah, ya, súper bueno. Entonces, usted puede dejar esa información en el WhatsApp porque yo soy del sur, entonces por lo menos podría haber algo por internet. Sí, sí. Gracias. Alejandra, la siguiente mano que vi, creo. Sí, hermano, soy yo, la hermana Alejandra. Sí. Llegué unos minutos tarde a la reunión y estaban hablando de Juan de la Concha y Noriega, el primer ejemplo que dio. ¿Usted me podría indicar de dónde sacó la información? Porque ellos son relacionados con mi familia. Um, bueno, donde encontré la información de Juan de la Concha es de un libro que espero que se sale ahora en un par de semanas, que
estaba investigando a la familia Concha Noriega porque son parte de la investigación que hice sobre viñas de Coelemu. Y armamos desde peleas internas de la familia, armamos la familia Concha desde 1550 hasta 1800. No, no seguimos más adelante en 1800 porque ya se puede hacer todo eso la gente desde su propio antepasado, se puede hacer. Pero sí se hemos armado toda la familia de la Concha Noriega, aunque sí ya está armado la familia en Family Search, porque en mi caso, cada vez que yo encuentro una familia por investigaciones históricas, yo lo armo todo en Family Search. Entonces, Ah, ya, ok. está todo, casi todo ahí, aunque O sí yo sea, sé que hay otras personas. si encuentro a Juan de la Concha Noriega en Family Search, es del que usted está hablando. Sí, Sí sí, está, Perfecto, gracias. también es sí, familiar mío, así que ya lo vi, está, sí 11 está. generaciones, está en mi línea, sí. Sí, hay algunas personas que han metido más cosas por ahí, pero no vamos a hablar de ellos en este momento, pero sí, está ahí. Y Muchas hay más cosas gracias. de eso. El libro que se va a salir es sobre una viña que se llama Las Palmas, que está allá al lado de Coelemu y Conuco, que justo los primeros dueños eran los Conchas. Entonces, Ya, va a sí. salir un Hermano, libro sobre eso. una pregunta, hermano. ¿Sí? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Usted que sabe tanto de registros, eh, ¿puede la inteligencia artificial hacer algo ahora? ¿Hay algún mecanismo, alguna cosa para que me pueda buscar registros o Family Search. qué piensa usted? Sí, por ejemplo, yo sé que hay unos hermanos que están aquí en ese grupo, no sé, no lo veo en cuál página están ahora, que ellos están usando algunas cosas de inteligencia artificial para tratar de leer registros del siglo XVIII. Entonces, yo sé que hay programas que pueden leer la parte importante, se puede decir, de los registros históricos. Y obviamente lo que tiene Family Search ya eso es mucho más avanzado que los programas de inteligencia artificial que está disponible en línea. Porque cada vez que nosotros indexamos un registro, estuvimos alimentando la máquina de Family Search para que su inteligencia artificial podría mejorarse. No está perfecto para nada todavía, pero está mucho mejor que otros. Pero sí, la inteligencia artificial va a llegar a poder leer la mayoría de los registros. Lo que sí depende de la calidad de la digitalización. Y a veces, como no se fijaron, a veces en los PDFs de los notarios, el Archivo Nacional no gastó mucho tiempo a veces en asegurar la calidad de la imagen de vez en cuando. Pero sí, hoy en día hay mucha posibilidad de poder usar esas herramientas para transcribir esos registros. ¿Pero esa herramienta la tiene la iglesia? ¿La podemos usar uno o no? No, la que tiene Family Search no todavía. No, no Pero todavía. yo sé que hay, sí, yo sé que todos los jóvenes, mis hijos en el colegio, todos ellos tienen acceso a ChatGPT, a otros programas que utilizan para Ah, leer. Y yo sé que hay algunas personas que están en el grupo que han usado algunos programas, pero no sé exactamente cuál programa están usando ellos. Pero mm, sí hay programas que leen cosas. ya, perfecto, gracias. La hermana, el hermano Omar, después la hermana Claudia y después la hermana Nancy, por favor. Hermano Omar. Y sí. Ya, ahora sí. Bueno, primero quiero agradecerle a Daniel por su exposición y yo tengo una duda con respecto a lo que se habló, dado que yo tengo bueno, tengo algunos testamentos dentro de mi árbol genealógico en las líneas, ¿no? Pero no he tenido alguna vez fui de manera presencial para hacer corta la historia ahí a la frontera aquí en Santiago, en la Quinta Normal y no me fue bien en la búsqueda. Entonces quisiera saber con respecto, por ejemplo, tengo una tatarabuela que se llama Cruz Valenzuela y ella falleció en 1891 en Codegua y dice que testó ante el receptor don Santiago Vega. En ese caso en particular, o sea, dice testó, yo no sé si finalmente es estoy hablando desde la ignorancia, ¿no? No sé si finalmente es un testamento, no sé si tengo que ir si lo puedo ver en línea o finalmente tengo que ir otra vez a la frontera ahí en Quinta Normal a buscar en la zona de Codegua, porque finalmente esa zona creo que pertenece bueno, es de O'Higgins, ¿no? Pero debería buscar en Colchagua según lo que me dijeron, entonces no sé si es tan así. eh,
Dado que ella había sido madre soltera, después se casó y con el hombre que se casó es que tuvo un mejor pasar. Entonces, como uno lo que Ya, quiere en el fondo es que sea mucho más completa la historia, a eso es a lo que me refiero. ya, va a contestar varias preguntas ahí. Primero, la notarial de Codegua correspondería a Rancagua, no a Colchagua, o en Graneros. Uno de los dos va a encontrarla, aunque generalmente en 1891 estaría en Codegua. Pero sí, muchos registros parroquiales, cuando están esos registros de función, utilizan el término que testó. Y ese testó no es que hizo un testamento ante notario, es que hizo un testamento como último confesión o últimas palabras que quiso decir a su gente. Porque yo pensé a ver esa testó, yo estaba buscando como loco testamentos de todos los antepasados porque su registro de función decía testó, pero no es diciendo que hizo un testamento ante notario. Lo que sí en el siglo XIX, si es que ella hubiera hecho uno, estaría en los notariales de Rancagua, pero hay que pensar que para hacer un testamento tiene que tener bienes. Si sabe que tiene tierras en su nombre, ella va a hacer un testamento. Pero si no tiene tierras, no va a gastar el dinero para hacer un testamento, porque obviamente hacer un testamento ante notario cuesta mucho más que lo que cuesta hoy en día. Y hoy en día igual es caro los registros ante notario. Pero sí, para contestar la otra pregunta, es cuando dicen en el registro de la parroquia que testó, ese testamento es otro tipo. Y por eso no se logró encontrar cuando fuiste a la frontera, como dices. O sea que necesariamente debería decir testó ante notario. ¿Eso sería lo correcto como el apellido que falta? Es que no pondrían esta información en un registro de la parroquia. Como el cura no tendría cómo saber si hizo algo ante notario. Perfecto. Entonces no estarían conectados. Ok. Claudia, creo que era la siguiente. Sí, muchas gracias. Debido a justamente lo que usted ha dicho recién, yo quisiera saber, debido a que, por supuesto, no sé si toda la familia, o sea, si se realizaron testamentos, quiero saber si el solicitar estos documentos y buscar en el índice y solicitar alguno tiene un costo. Ya, son dos cosas. Y por ejemplo, si yo encuentro los libros que están digitalizados, los que están en PDF, y lo encuentro ahí en el índice, yo puedo ver en el mismo tomo el registro y yo puedo imprimirlo. Una de las cosas que yo personalmente hago, cada vez que yo encuentro un testamento de una persona que yo tengo en Family Search, y que está en esos PDFs de testamento, yo hago imprimir a las páginas, imprimir como PDF a las páginas que corresponde al testamento. Entonces, del libro de notarios de 1000 páginas, yo imprimo como PDF aparte 5 páginas y después lo subo como recuerdo para que está en línea este testamento, para que todo el mundo lo pueda utilizar. Pero si no es uno que está en PDF, si yo voy al Archivo Nacional y quiero una copia, pensando de que está ya en quinto normal, me van a preguntar si quiero una copia legal o una copia simple. Si yo quiero llevar mi copia al tribunal para pelear por una herencia, tengo que hacer una copia legal. Esto puede salir Ujú. un par de lucas por cada hoja, pero si yo quiero una copia normal, sale como entre 50 y 100 pesos por hoja, y esa ya me hacen inmediatamente y me lo entregan y yo puedo llevarlo a casa para seguir leyéndolo. Y son obviamente fotocopias de buena calidad porque son hojas bastante grandes. Entonces, ese es el costo que si uno va al archivo, pero también te dejan sacar fotos. Entonces, uno puede sacar fotos sin flash en todos los archivos y ahí se puede llevar su foto a la casa y no tener que pagar nada. Ya, pero claramente eso se puede hacer online porque yo soy de por acá, justamente del sur también. Se puede Sí, hacer online. sí, los que están en línea se puede sacar en línea sin ningún problema. Y ahí en el índice yo puedo buscar si hay testamento, como usted dijo, de que correspondan a alguna persona con la cual yo tenga vínculos familiares en mi árbol genealógico. Ya, Sí. creo que eso es lo que yo, sí, eso era. Gracias.
La Nancy, hermana Nancy y después Susana. la mute todavía, hermana Nancy. Ay, sí, muchas gracias. Soy de la décima región. No alcancé a estar en toda la reunión porque estaba con visitas. Apenas se fueron, me conecté de inmediato. El tema es que yo estoy acá, como le decía, en la décima región. Estos archivos se pueden buscar de manera online. La verdad, soy bastante ignorante en el tema del Family Search. En un principio puede agregar algunas partes, pero llevo años tratando de buscar registros de mis familiares. Llegué hasta, bueno, mis abuelos son de Machalí, llegué hasta ellos y de ahí lo encontraron, un hermano que vive en Machalí lo encontró en un registro parroquial y de ahí no podía encontrar absolutamente nada más de mis abuelos ni de mis antepasados. Entonces me siento bastante frustrada y usted como hablaba esto de las herencias, no sé si se puede buscar o cómo se busca, si se puede sacar a través de internet. La verdad estoy como bien ignorante en el tema, ¿qué le puedo decir? No sé si me puede ayudar en algo de eso. Ya, yo sé que algunos que están aquí también estaban en una reunión de los Institutos de Genealogía o Estudios Genealógicos la semana pasada. Y justo había una persona con apellido Quintanilla que estaban ahí, que estaban, que estaban ahí hablando de gente de Machalito, y hay un montón de historias publicadas sobre la familia Quintanilla de Machalí. Es una de las familias más Es que mi publicadas. familia es Bravo Cornejo. Ya. Quintanilla es mi marido. Ah, ya, pero Bravo, sí, Bravo también hay bastante publicado de zona ahí. Y lo que sí, hay muchos de notariales de Rancagua, que Machalí es Rancagua, Machalí no Sí, existe como algo aparte hasta el siglo XX, que exacto. sí están en línea. Y esa, la manera de poder descargar esos es cuando ya se terminó la clase y se hace la grabación, hay que seguir los pasos que están en las imágenes, en el sentido que hay que escribir notarios de Archivo Nacional en el Google, tiene que seguir todos los pasos para asegurar que se encuentre la página que corresponde y ahí su computador lo graba y ahí lo pueden descargar sin ningún problema de cualquier parte de Chile que están allá. Y obviamente pensando en las ciudades grandes es donde van los notarios, en el sentido Codegua, Graneros, Machalí, es todo Rancagua. San Francisco también, Rancagua, Santa Cruz, Curicó, San Fernando, lugares así, que tienen notariales. Perfecto. ¿Y alguien sería tan hermoso, gentil de convidarme esos enlaces para poder yo Sí, no, investigar y buscar? algunas horas después que termine esta reunión, va a aparecer en el grupo de WhatsApp un enlace donde pueden subir al cloud y descargar la grabación de esa charla, que duran allá por un mes, creo que entre 1 y 3 meses duran en línea. Y después, Muchas gracias, se lo agradezco un montón. La hermana Susana. Después vendría Laurita y Víctor. Hola, buenas noches. Más que nada quisiera comentar mi experiencia con los testamentos. Eh, por ejemplo, de dos antepasados aclaran como el nombre, como lo que decías tú, Daniel, al principio. Por ejemplo, mi antepasado, un antepasado en San Pedro de Melipilla, eh, él decía Francisco Bustos de Lara y Cuevas, pero también conocido como el teniente Francisco Bustos. Entonces, eh, bueno, ahí decía que era natural de Concepción, como ¿ya? Y para mí fue bien interesante eso, porque él ahí mencionaba a sus padres y, y también sus dos matrimonios, nombraba los hijos de cada matrimonio. Y, por ejemplo, otro antepasado, que él era un hijo natural, entonces él se llamaba Julián Cerda. Siempre él firmaba como Julián Cerda, pero él fue el albacea de su padre, que se llamaba Juan Ignacio Silva. Entonces todos sabían que era Silva, pero entonces cuando él hizo su testamento, él nombró a todos los hijos así como dijiste, Daniel, como nombraba con quién estaban casados cada uno, lo que le había dado a cada hija de dote, a quien quedaba de albacea, pero después lo termina el testamento diciendo todos Cerda. Es como él estaba bien enojado con su papá porque a pesar de que fue la albacea de su padre, él reitera que sus hijos son
Cerda, y no Silva, que no quede duda. Y eso quería compartir yo bueno, y tengo otro testamento en la zona de Navidad, Licancheo, y por ejemplo hay uno que seguramente él está enfermo y él está testando porque dice que tiene un hijo que es mi antepasado, que es el abuelo de mi bisabuela, y ellos eran como dueños de la hacienda de Licancheo al parecer, y dice que va a tener un hijo póstumo porque la esposa está embarazada. Entonces, también es como nos da pista porque a veces algunos hacían el testamento como precavidos, pero otros porque tenían una inminente muerte. Lo que, bueno, hermana Susana, cuando estaba hablando me acordé de algo. Si estamos usando un testamento para un lugar donde no hay parroquia, ponemos la fecha del testamento como la fecha de defunción en ausencia de otro registro que nos dice algo diferente. Sabemos que no es exactamente la fecha de defunción en la mayoría de los casos. Va a aparecer un par de días después, va a ser unos años después, no sabemos. Pero en la ausencia de otro registro, la fecha de defunción nos sirve. Y esta permite poder diferenciar dos personas con el mismo nombre para poder hacer las conexiones, y también es un registro legítimo, un registro legal en ese tiempo. Entonces usamos esta fecha, usámoslo como información, pero sí, por favor, no utilicen la fecha del testamento de un hijo para la defunción de un padre, porque he visto eso demasiadas veces y genera problemas graves en el buscador de Family Search cuando ponen los años de fallecer los padres cuando tendrían 150 años de edad o 120 años de edad, cosas así. Con ¿Tiene respecto a eso, Daniel, Hermano, ¿Sí? a lo que yo había, por ejemplo, este Julián Cerda, que yo siempre lo encontraba como Julián Cerda en los parroquiales, siempre, 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 pero después, como su padre lo nombró Albacea, es como que vi como el reconocimiento, no súper legal, porque no fue reconocido, sino que, no sé cómo se dice, pero entonces yo, por ejemplo, en Family Search lo puse como Julián, puse entre comillas Silva Cerda. ¿Está incorrecto así? No, está bien. Lo que sí es que hay que recordar por lo menos cosas antes del siglo XX, los padres no pueden reconocer un hijo natural. Un hijo natural, no importa lo que dicen los padres. Y lo mismo, volviendo a la familia Concha, hay un pleito grande que tuve que analizar en la familia Concha del siglo XVII, donde los primeros dos hijos nacieron de la misma madre y padre de todos los demás hijos, pero mientras que la madre estaba casada con otra persona. Entonces los demás hermanos, los hijos 3 a 10, dijeron que el 1 y 2 no podían recibir la herencia porque sus padres no estaban legalmente casados al momento que ellos nacieron, aunque todos nacieron del mismo madre y padre según todos los testigos. Pero el simple hecho de que no estaban casados lo obligado a no poder recibir esta herencia. hermano Daniel, tengo ¿Sí? acá dos preguntas en el chat que preguntan si hay registro de San Carlos y registro de Chiloé. Sí, yo puse que si hay información de San Carlos del siglo XIX. Por Chillán no hay información colonial. Miento, hay dos tomos de notarios de coloniales de Chillán, pero lo que son es, después de la guerra de independencia, quemaron todos los notariales de Chillán. Entonces, el registro civil, o conservador de bienes raíces de Chillán dijeron a la gente: si alguien tiene registros notariales en casa, por favor tráigalos de vuelta y lo podemos poner en un libro. Entonces, tienen dos tomos que tienen información, sí, de San Carlos, de Paral, de Perquilauquén, todos esos sectores, pero eso es lo que hay colonial. Son dos tomos que sí están en línea, pero todos los demás se perdió. Y yo sé que en Chiloé hay cosas del siglo XIX, pero no recuerdo bien si hay del siglo XVIII. Yo sé que los hermanos Gede que están para aquí en alguna parte, ellos son los expertos de Chiloé. Ya la hermana Laura, entonces, después Víctor y después, déjeme ver al tiro, que tengo dos manos más. Hermano Peña y Marcelo. La hermana Laura. Ay, sí, no te pregunto. Yo siento que estoy con mi papá acá. Ya, ya. Él es un poquito. Hola,
Hola, buenas noches. Estoy llamando, estamos en Curanilahue. Eh, Mi pregunta es cuando le pregunto al historiador con respecto a lo que es cuando se encuentra con líneas genealógicas que solamente tiene un solo apellido. Es importante poder averiguar en los sitios que él indica como para poder seguir con la línea. Y la otra pregunta es, ¿qué promedio de edad tiene la familia de los siglos cuando sabemos de que antes se hacían compromisos entre familias, no era tanto el amor, sino que era más compromiso de familia con respecto a los casamientos? Entonces, ¿cuál sería más o menos un promedio de la edad para poder ir avanzando porque uno en el Familiar Search solamente fija la familia, la edad de nacimiento, la fecha de nacimiento o el año de nacimiento, y no tenemos, en muchas partes no sale lo de casamiento, los matrimonios a nivel nacional, y eso es lo que estoy medio confundido porque no puedo- yo no puedo avanzar con respecto a cuando aparece un solo apellido. Ya. Ah, voy a contestar varias de estas preguntas. El primero, el utilizar dos apellidos es algo del siglo XX. Antes de 1900, antes de 1885, cuando se funda el registro civil, no va a encontrar muchos registros donde aparecen los dos apellidos en el mismo documento, en el sentido que si uno revisa muchos de los registros parroquiales, dicen Juan, hijo legítimo de José Borgoño y María Martínez. Pero Juan no aparece con ningún apellido en el documento. Nosotros, utilizando la información que tenemos del siglo XX, ponemos los dos apellidos. Pero nuestros antepasados, cuando vivían, utilizaron solamente un apellido. El apellido de papá o mamá, o abuela, abuelo, según la costumbre que tenían en su localidad. Tenemos personas también que utilizan un apellido durante la primera parte de su vida, otro apellido durante el tiempo de adulto y otro apellido cuando muere, según con quién están peleados, se puede decir, los parientes. Pero sí, cuando utilizamos tanto los registros parroquiales como a los registros de notariales, podemos armar el árbol sabiendo el apellido del papá y a veces de mamá. Si tenemos un apellido que puede modificarse según el registro, es más probable que se modifique el apellido de mamá. En el sentido que muchas veces el testigo que entrega la información no recuerda cómo se llama la mamá. Entonces es muy común que la mamá ocupe un apellido para algunos documentos y otro apellido en otros documentos. Pero sí, también, antes que me olvide, por la zona de donde vienes, allá de Arauco, todas esas partes, el notarial donde tienes que buscar es el notarial de Santa Juana. Santa Juana tiene dentro de los legajos Arauco, Lota, Coronel, San Pedro de la Paz y Nacimiento y Santa Juana. Todos esos están bajo el mismo notarial del principio del siglo XIX. Entonces, según el tomo, es de dónde está la localidad que están sacando los documentos. También recordamos que muchas veces podemos, en esas zonas de que son más fronterizas, si yo estoy analizando un apellido, voy a sacar todas las personas del mismo apellido para poder armar las familias si estoy ya en 1830 para atrás, para poder armar y tratar de hacer esos rompecabezas donde, como tú dices, los registros solamente indican un apellido. Entonces ahí se puede empezar a armar con esa falta de esa guía del segundo apellido que nos ayuda tanto. Sí. Pero sí se puede hacer um, y, y como digo, es claro. Y también lo otro que dijiste, en Chile hay muchos casos donde mujeres que se casan entre los 15 y los 20 años, pero en general como no instrucción, pero práctica en Family Search. Si yo tengo el primer nacimiento de una persona, yo puedo, o tengo fecha de matrimonio, yo puedo decir que la mujer nació 20 años antes y el hombre 25 años antes.
Pero cuando yo pongo eso, si yo tengo una fecha exacta del matrimonio o un año exacto, yo pongo el año, solamente un año de nacimiento. No pongo aproximadamente nada así porque, o sea, confunde el Claro, computador al buscador, pero yo pongo un año. Si, sí, si se casaron en 2000, yo pongo que la mujer nació en 1980. Y esa, al no poner mes ni día, esa es como señal obvio que es una estimación, porque si tenía más información, yo pondría el día y mes, y ese permite el buscador ver si hay otro registro similar. Y eso es lo que queremos siempre, de ver si hay otra persona que ya está en el árbol. claro. Y ahí se puede hacer. Y ya mismo por falta de matrimonio. Si no tengo matrimonio, yo pongo el año de matrimonio un año antes del primer niño que nació, a menos que los registros me indiquen que es un hijo natural, que eso significa que no hay registro de matrimonio previo. Eso. Estamos bien. Gracias. Muchas gracias. Creo que era el Víctor. Sí, Hermano Daniel, muchas gracias por su tiempo, por ayudarnos a cada uno de nosotros los que estamos aquí interesados en seguir avanzando en nuestra historia familiar. Mi consulta está referida a cuando estoy buscando en estos registros notariales a través del sistema, ¿debo buscar antes de la fecha de fallecimiento o posterior a la fecha de fallecimiento? Digo que como creaban su testamento con anterioridad, eh, ¿dónde debo centrar mis fechas de búsqueda? Esa es mi consulta. Buena pregunta. Si yo tuviera el año de fallecimiento, yo buscaría 1 o 2 años después y hasta 5 años antes de la fecha de fallecimiento. Si es que encuentro el registro después, va a ser el testamento conectado con el inventario, porque el inventario también tiene que presentar ante el notario. Si lo encuentro antes, va a ser el testamento nomás. Y a veces el testamento está con la copia oficial, puede ser un par de años antes en el registro, pero también en el caso de que tiene la suerte que el lugar que está buscando tiene un buen índice, puede gastar 2 o 3 minutos mirando el índice del tomo y obviamente como buena práctica, si yo estoy buscando su Subogama Familia Concha, voy a mirar a todos los testamentos de todas las personas que tienen este apellido, porque pueden ser hermanos, primos o tíos de la persona que yo estoy siguiendo. Y obviamente cualquier registro que me entregue información sobre ellos sirve. Pero si yo busco un par de años después, voy a tener la posibilidad de encontrar esa partición o ese inventario conectado con el testamento y ahí estaría buscando por antes. Pero también en muchos de los casos de las cosas que están en línea no vamos a saber cuándo fallecieron. Porque si fallecieron antes de 1830, para la mayoría de las parroquias, por lo menos del sur de Chile, ya no hay registros porque están todos quemados. Entonces ahí yo estaría buscando todo lo que hay y armando con lo que se encuentra. Muchas gracias. Creo que el hermano Peña, creo que era. Adriana y el hermano Peña. Hola, buenas noches. Muy agradecida también por la información que estamos teniendo. Esto es maravilloso. Mire, mi interés está en la ciudad de Linares y específicamente he estado buscando por años la información referente a la familia del Campo, de apellido del Campo. Y, y mi bisabuela era Elena del Campo Jordán. Y mi tatarabuelo era Rafael II del Campo y en la clase anterior que usted hizo yo encontré una información de una venta de tierras que tenía él, Rafael del Campo, y también una información en Puerto Montt también encontré algo. Y la familia Márquez Labra también, que son de Linares. Entonces no he encontrado de Rafael del Campo, o sea, de Elena del Campo Jordán encontré un certificado de matrimonio donde aparece el padre pero no he encontrado nada más. No Ya, sé cómo.
Sí, de Linares hay bastante tomos en línea de notariales y también ¿Ya? de la familia del campo son uno de los fundadores principales del sector de Perquilauquén de la hacienda que se llama Quito, que es uno que se hicieron en el siglo XVII. Y ¿Ya? hay matrícula de todo del siglo XVIII que incluyen, y el XVII que incluyen muchas familias del campo porque es una de esas familias fundadoras del sector. Y yo sé que Ujú. creo que hay también hay algunas publicaciones de la revista del Instituto de Estudios Históricos, que es el grupo de genealogistas chilenos, que publican una revista cada año. Hay trabajos de ellos también y ellos van a tener una página, nueva página de internet en las próximas semanas va a salir, entonces ahí va a ser más fácil a saber en qué tomo aparece la historia de la familia del Ah, campo, porque sí es una familia que han trabajado en esa parte. ay, muchas gracias. Entonces, bueno, voy a verlo bien en la grabación para tomar mejores notas. Muchas gracias. Mm. El hermano Y Peña, usted dice que hay más información. Sí, 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 en Linares está. Ya. hermano Hola, Peña y hola, después el Daniel. hermano Aquiles. Muchas gracias, Daniel, por la cooperación. Mi pregunta es la siguiente. Eh, el registro civil de Quibico se quemó, entonces no sé dónde podría yo comenzar a indagar para saber más acerca de mis familiares, porque estoy retenido en eso. ¿De qué parte de nuevo? De Quibico, eso queda cerca de Tirúa, es parte Ya, de Tirúa en realidad. Antes parece que era una comuna y sí, después, sí. sí. Mira, lo que tenemos por Quirico en esa parte, tiene dos registros ahí que son claves, que son tres. Primero tienen los notariales de Arauco y también de Levo y Los Álamos, que tienen en línea, tienen algunos que son de Arauco, que son bajo el nombre de Santa Juana, pero también del siglo XX en el Archivo Nacional hay bastante de lo que son esas zonas, pero también tienen en línea lo que son los bienes raíces, donde sí hay muchísimo compra-venta de tierras de esa zona. Y eso creo que algo que vimos la clase pasada, porque también podemos ver en la siguiente clase también, donde sí muchas veces cuando hacen la compra-venta de tierras, especialmente tierras indígenas, antes de las leyes que prohibían la venta, muchas veces aparecen todos los hermanos vendiendo al fulano tanto, entonces dicen ya, somos 10 hermanos de Lonco tanto vendiendo, entonces tienen mucha información ahí de tanto del comprador como el vendedor. Y también en esos sectores también tenemos las mercedes de tierra de las comunidades indígenas y además de la parroquia, pero sí los notariales allá se quemaron bastante de las cosas allí, pero sí rescataron mucho de Arauco. Y ahí están esos, algunos han sido publicados, transcritos, pero no sé cuánto de lo que es el siglo XX que fueron transcritos ahí. Muchas gracias, voy a entonces revisar la clase anterior en el link. Hasta luego. Hermano Daniel, antes que venga el hermano Aquiles, están Sí, preguntando, dice, ¿dónde pueden encontrar registros notariales de Barraza, de la cuarta región? sí, que estaba mirando recién, no veo Barraza en la lista, aunque sí, como dicen, ese pueblo existe y todo eso, pero puede ser que están en Ishapel, los de Barraza, pero ahí la forma ahí es ver la ciudad más cerca que aparece en la lista, que en este caso creo que sería Ishapel, o puede ser un Barbala, algo así. Mirar lo que están y cuando son de otras localidades que utilicen el mismo notario, dicen en el registro dónde se hace el documento. Por ejemplo, los que vimos de Puchacay, la mitad dicen en el asiento de Florida, o el otro dicen en el asiento de Hualqui. Entonces, cuando son más de una comuna que utilizan el mismo notario, uno puede saberlo viendo un par de documentos dentro del tomo y ahí te indiquen de dónde están haciendo el registro. Pero que sí,
me suena raro que no hay Barraza en la lista. Puede ser que eran flojos en el archivo y no lo digitalizaron nomás, pero sí debería haber um, información. Y Tolosa, sí, hay cosas de ellos en el notarial de Santa Juana. Hay bastante de cosas de los Tolosa, porque la mayoría de los que yo he seguido, por lo menos, son de Lota Coronel, Nacimiento de Santa Juana. Hermano, disculpe, puedo consultarle. Bueno, Barraza está como al interior de Ovalle, si bien Sí, sí, estuve, ¿sí? Entonces, ¿es posible que puedan ser de Ovalle también? sí, sí. Es que hay que buscarlo lo más cerca y ahí se van a aparecer porque deberían haber tenido su propia notarial, pero a veces lo juntaron después y obviamente en el archivo, si están juntos desde el siglo XIX, no lo van a separar en el siglo XXI cuando lo están digitalizando. Sí, porque yo revisé casi la mayoría de los libros de Barraza, hasta el libro uno, y la verdad es que estoy empantanada hace más de 15 años en mi séptima generación, soy apellido Valdivia. Ya, escríbeme porque yo tengo la matrícula de la Fundación de Baraza, capaz hay algo ahí de sus antepasados. Ah, genial. Muchas Cuando, gracias. porque cuando fundaron el pueblito, nacieron la matrícula de quienes eran todos que quisieran ser de Baraza. Perfecto. Muchas gracias, hermano Daniel. Ya el hermano Aquiles. Gracias. Consulta, Daniel. Cuando uno, eh, mira, tenía dos consultas, pero ya respondiste parcialmente la primera, que es cómo eh, georreferenciar los notarios a lo largo de Chile, porque tenemos parientes, yo estoy casado con una hermana que es del norte de Chile, eh, en Chiloé, Osorno, Puerto Montt, de repente Concepción, pero que quede la consulta para averiguar si hay un escrito donde aparezca, por ejemplo, cuando yo quiero saber de circunscripciones, registro civil, hay libros, siglo XIX, circunscripciones de la región y provincia tanto, y las enumera y las numera. Lo mismo para los parroquiales, hay trabajos que dicen que las parroquias que se creaban, que se fusionaban, que se eliminaban, eh, pero notariales que es nuevo para mí al menos, ¿habrá algún documento que nos oriente sobre la georreferenciación de los notarios? Ya, si uno va a la página del Archivo Nacional, no la página de Notarios Archivo Nacional, sino Archivo Nacional normal, tienen dos guías que son en PDF que se puede descargar gratis. También lo pueden comprar en papel si quiere, pero son libros que muestran todos los diferentes fondos que tienen y lo que compone cada uno. Entonces, por ejemplo, va a decir fondo notarial y va a buscar notarios de San Fernando y va a decir que son 325 tomos que empiezan año tanto y van hasta año tanto. Y ahí te van a dar la descripción de cada uno de los fondos que tienen, entonces uno ya sabe um, qué lugares hay y en qué años. Pero también si uno va al archivo para el primer viaje o primer visita y uno quiere mirar, supongamos, para hacer el mismo ejemplo, quiere ver notariales de San Fernando, tienen otro índice ahí que va a decirle qué hay en cada tomo. En el sentido, te va a decir, tomo 1 tiene año tanto, testamentos. Tomo 2 tiene año tanto, escrituras públicas. Ahí, si uno va con su celular, saca fotos de cada este índice por completo y la tiene guardado para referencia en el futuro, porque la va a necesitar mucho más veces cada vez que uno va. Y si uno tiene ya copia de este índice, uno ya puede pedir adelantado qué tomos uno quiere cuando va al archivo, en vez de tener que gastar el tiempo mirando qué registro quieres. Pero sí, este guía del archivo es muy bueno y es muy confiable. Por si acaso, los libros que están ahí flotando para acá, que dicen la parroquia tanto fue creada en tal año, nació de otra parroquia, se fusionó con otra parroquia, la mayoría de esos son imaginaciones de su autor. No son basados en registros porque al estar quemado tantas parroquias del siglo XVIII, crearon o inventaron historias para explicar la ausencia de registros coloniales de muchas parroquias
al no saber que esas parroquias estaban existiendo por 200 años antes. Entonces yo no confiaría en ningún escrito de ningún archivispado, ningún obispado de Concepción o de Santiago sobre la historial de sus mismos parroquias, porque ellos no saben. Y esa, ¿Me permite desafortunadamente, hacer, es así. si me permite hacerte dos preguntas? Si me responde la primera, fabuloso. ¿Ya? Soy Oyarzún, proveniente de, el apellido proviene a lo largo de todo Chile, se supone, de un solo Oyarzún en Chiloé, Osorno, Chiloé. Pero no he encontrado ningún testamento, ninguna venta, ninguna propiedad, bienes raíces, mina, nada, nada en ningún siglo. Probablemente esto se entienda por la manera en que entendían la propiedad, siglo XVIII, siglo XVII, siglo XIX incluso. Y la segunda pregunta, matrículas. Solo he encontrado matrícula de Copiapó 1747. ¿Dónde buscar? Ya, para contestar al primero, um, de los registros del siglo XVI, no va a encontrar registros de propiedades por ninguna parte de Chile, en notariales, sí, porque sí existía propiedad a la tierra, pero no era muy común que haya un registro que habla de eso hasta el siglo XVII, y toda la gente que vivía en el sur de Chile perdieron sus vidas o sus casas en un asentamiento indígena donde tuvieron que abandonar esa zona. Entonces no hay registro de los bienes que ellos tuvieron en Osorno, en Villarrica, Imperial, Valdivia, todo ese tiempo colonial. Pero de los Oyarzún, ellos aparecen en una publicación que tengo de una familia de Oyarzún de Santiago que se casó con una mujer indígena de Tata y se fueron a vivir allá en la ribera del río de Tata, y ahí ellos quedaron allá durante el siglo XVIII. um, y obviamente ellos sí eran de Santiago. Yo sé que tienen descendencia, muchos de ellos también en Chiloé, pero hay registros, pero hay que pensar que dueños de tierras en tiempos coloniales son 5% de las personas o menos. Entonces no, la mayoría no tenían ese beneficio, se puede decir. Entonces, así hay cosas, pero lamentablemente por mucha parte del sur de Chile, como digo, los registros coloniales y parroquiales tanto fueron destruidos en la guerra de independencia. Am, ¿Y cuál es la segunda pregunta de nuevo? Me olvidé la... Matrícula Ya. en Chile. Las matrículas, hay matrículas por la fundación de cada villa, que cuando quieren hacer la nueva pueblito en el siglo XVIII, tienen que tener una lista de todas las personas que dicen, yo quiero vivir ahí. Hemos averiguado que muchas veces las personas que dijeron, yo quiero vivir ahí, realmente no fueron a vivir ahí, que solamente estaban en la lista. Pero sí tenemos listas que están en un fondo que se llama Capitanía General, porque cada villa que hacen tiene que tener esta lista de los primeros pobladores, porque ellos reciben gratis un pedazo de tierra urbana para hacer su casa, más otro pedazo para hacer su chacra, su huerta y todo. Entonces tienen que registrarse. Y tenemos esto desde Copiapó hasta Osorno, son los más sur que tenemos matrículas de fundación. Pero sí, la mayoría no están en Family Search. Copiapó está en Family Search, creo. Hemos publicado algunos otros, pero no, la mayoría no están publicados todavía, se puede decir. La hermana Amelia y el hermano Fernando Paz. Hermano, muy buenas noches. Gracias por lo que nos ha compartido de sus conocimientos, y me llamó mucho la atención acerca de lo que mencionó la hermana de apellido Valdivia con respecto a Barraza, interior de Valle. Resulta que yo también tengo del lado de mi abuela paterna familiares sector de Ovalle, pero no paso de ahí. Llego hasta mi abuela porque era hija natural y no paso de ahí. No hay caso, no encuentro nada, nada. Mi papá, ya fallecido, en una ocasión me comentó que la abuela, estando casada ya con mi abuelo, la fueron a buscar unos parientes por una herencia, pero como
el abuelo no le dio permiso, ella nunca fue a reclamar la herencia. Entonces, como usted hablaba de herencia para encontrar registros familiares, tampoco sé, ahora me acabo de enterar por lo que usted está explicando, compartiendo. No tenía idea que se podía encontrar más genealogía por herencia. Entonces, si es que existió el nombre de ella en alguna herencia, sería interesante porque ahí podría tomar el hilo para seguir buscando más, encontrando más. Pero de verdad que es un conocimiento que no tengo idea cómo aprovecharlo bien porque ahora lo sé, pero sigo en la misma, no sé cómo hacerlo. Esa es una pregunta. Y la otra es, cuando usted habla de libros, de índices, yo encuentro un índice y después ¿dónde voy? Después que encuentro el índice, porque existe el libro, yo soy de la Filmina, entonces me acuerdo que nosotros en la Filmina buscábamos un índice y después teníamos que ir a buscar otra Filmina que coincidiera con el índice hasta chuntarle que era el índice que la primera Filmina había dado. Entonces, ahora no sé, ¿cómo cuando si encuentro un libro con índice, dónde voy después a buscar la información? Ahí no sé, estoy Ya, muy perdida. ya, le explico. Son dos cosas. Por ejemplo, si uno va al Archivo Nacional para mirar a notariales del siglo XIX o principios del siglo XX, ahí te van a pasar un cuaderno que es un índice que te indica más o menos lo que contiene cada tomo, el año del tomo y el contenido, qué tipo de registros, si son testamentos o cartas y ventas, cosas así. Y hay desde este índice, cuando encuentra, mira, yo quiero ver tomo 20, quiero 25, se llena un formulario y la entrega al funcionario la lista de tomos que uno quiere ver y te lo pasan de a 4. Ese es el primer tipo de índice. El segundo es que cuando ya te pasan el libro de notariales, o en el caso de los que están en línea, tú tienes descargado el libro en PDF, si tienes suerte, que ojalá tienes, las primeras 10 páginas o 20 páginas del tomo va a ser un índice de lo que contiene ese tomo, que le va a decir por nombre o por foja lo que contiene cada escritura. Puede ser que lo dividen por apellido o puede ser que lo ponen por primer nombre. En el sentido, el hermano Aquiles puede aparecer en la letra A por su primer nombre o puede aparecer en la letra O por su apellido, dependiendo cómo escribió el índice o el escribano. Entonces, y ahí en estos índices uno lee el nombre y qué foja se encuentra, qué página se encuentra, y ahí se va dentro del PDF a esta foja, que a veces son difíciles de encontrar porque a veces hay 2 o 3 números para cada página, según la cantidad de veces que un escribano decidió cambiar la foja de la página, pero se encuentra el registro y ahí se lo puede leer. El otro que hablaste de su abuela en el sector para allá, por Ovalle, hay Barraza que Interior de pensar, Valle. Barraza, sí. Hay que pensar que en tiempos históricos, pensando más de 100 años para atrás, es muy raro que alguien viaja más de 50 kilómetros de donde nació. Entonces, la mayoría de las personas nacieron, vivieron y murieron cerca del mismo pueblo chico donde siempre. Entonces, si yo tengo una persona que estoy tratando de armar y he hecho todo lo posible para encontrarlos y no lo encuentro más datos, lo que uno podría hacer, si uno sabe más o menos cuándo nació, es revisar los registros que tenemos, parroquia o registro civil, por personas con el mismo primer nombre. Ojalá que no sea María, pero el mismo nombre, y ahí muchas veces cuando no sabemos el apellido, podemos encontrar personas que nacieron al mismo tiempo y ahí se hacen las conexiones, especialmente cuando son hijos naturales o hijos no reconocidos, y ahí podemos armar ese árbol por atrás. También otra cosa que se puede hacer es si sabemos el apellido, armamos todos los árboles de todas las personas de este apellido que están en el pueblo chico, porque tarde o temprano todos son parientes. Y podemos armar el árbol y ahí todas las conexiones empiezan a aparecer. Ya, Hermano pero Daniel, tengo, hermana, disculpe que la moleste, pero ya van a ser las 10, nos quedan 10 minutos y tengo 3 personas más que necesitan respuestas. sí, Así bueno, que es que
Perdón, pero es que me dejó igual, el hermano me aclaró, pero me dejó marcando al tiro porque sí, es hija natural y, y ya hasta ahí nomás llegué, no hay papá, no hay nada. Eso lo voy a hacer como usted indica. Y lo último, entonces, para terminar, usted dijo a la hermana que le escribieran a usted por interno. ¿Dónde hay que escribirle a usted? La escribo a la mano Mariela y ella te pasa mi WhatsApp y ahí Ah, me ok, hace llegar, sin ok, ningún problema. ya, gracias. Ya, hermano Fernando, después la hermana Olivia y terminamos con la hermana Viviana. ¿Ya? Ok, muchas gracias por la capacitación y la pregunta, bueno, es como dos en una, digamos, bueno, tengo mi abuela, que es de apellido Guzmán, ¿ya? Tengo la fecha de nacimiento, la fecha de función, pero cuando imprimo los certificados, digamos, digitales, no me aparece nada de sus padres, ¿ya? He imprimido todas las opciones con asignación familiar, con todo, digamos, no me aparece nada. Probablemente algunos hermanos se encuentran con esa situación. Habría que ir al registro civil donde indica la partida de nacimiento de función para saber más datos. Es probable que eso esté o en realidad es pérdida de tiempo, yo. Ya. Para contestar esta pregunta, cuando uno imprima un certificado de registro civil en Chile, es muy importante ver en qué año fue hecho el registro, no qué Ya, año nació nuestro antepasado, ya, porque muchas veces el persona tiene una fecha de nacimiento, supongamos 1910, pero el registro es de 1930 tanto, porque se hizo el registro al momento de casarse porque no encontraron en el registro civil donde él quiso casarse evidencia de que estaba registrado antes. Es probable que su nacimiento fue registrado antes y solamente que él no supo decir al funcionario en qué registro civil lo ingresaron sus padres. Y ahí tenemos este problema que muchas veces cuando se registran como adulto, no ponen los nombres de los padres porque justamente el joven que quiere casarse no sabe cómo se llaman sus padres, porque era huérfano, abandonado, o simplemente no quiso decirlo porque sería admitir que ya existe en el sistema y no quiere que sepan que existe en el sistema. Entonces, muchas veces ahí no hay más información en este registro, aunque sí existe en cada registro del registro civil la copia que va en el libro y la copia de que es la información que se llena, que puede ser 3 o 4 hojas. Entonces, se puede pedir eso del registro civil tanto local como en Santiago, y ahí en ese hay testigos que tienen que decir si yo conozco a tal persona, si conozco su edad, y puede ser que en esos testigos dicen cómo se llaman los padres y que solamente el sujeto no quiere que ponen sus padres en el registro. Entonces, uno puede tener esa suerte y pedirlo, pero no es pedir otros certificados, pedir la información del documento. Y ahí este tiene otro nombre, pero los funcionarios del registro civil, cuando lo explica que lo que está buscando, que no es el certificado y no es la copia del registro, sino que la acta del registro, ahí en esa se puede sacar a veces con suerte más datos. O lo otro sería buscar en otra parte de Chile una persona con nombre que cuadre el nombre o cuadre la fecha de nacimiento y puede ser que sí está inscrito en otra comuna y solamente que se inscribió 2 veces. Hermana Olivia. Buenas noches. Primero, excusarme por no encender la cámara, pero tendría inestabilidad en el contacto por la señal. Había yo antes levantado la mano y después la bajé, pero veo que hay varios hermanos y hermanas interesadas en el sector de Barraza. Y quisiera comentar que yo conozco ese sector, porque mientras hice clases en Santo Tomás, cuando vivía en La Serena, hacíamos misiones en Barraza. Entonces, tal vez para orientar y sumar lo que el hermano Daniel menciona respecto de los documentos, tal vez para poder encontrar más efectivamente tendrían que ir, porque me consta que en la parroquia de Barraza hubo un sacerdote que levantó y organizó todos los documentos, incluso estaban desde fines del siglo XVII, tanto es así
que hay un estudio que levantó uno de los profesores del área de historia de la Universidad de La Serena, Hernán Cortés, respecto de esas actas también, y esas estaban allí, yo las vi, porque de hecho levantaron un museo en la parroquia y con los documentos, ya estaban muy, muy atesorados. Otra observación que podría ser, bueno, yo estudié historia, hice clases en la Universidad de La Serena y en Santo Tomás. Otra observación que podría ser, que podría ayudarles a encontrar, es que tendrían que buscar por la parroquia, que es porque el poblado se llamaba San Antonio del Mar. Entonces, si tal vez siguen buscando solo por Barraza como localidad, pudiera a lo mejor perderse entre los documentos, porque el nombre inicial de esa localidad es San Antonio del Mar. Y también pudieran estar esos registros en una localidad muy cercana, que es Cerrillo de Tamaya, donde también hay una relación entre las familias de ambas localidades. Eso a modo de colaborar, digamos, porque veo que varias personas están interesadas en esa zona de la cuarta región, que está entre Ovalle y la Panamericana. En realidad está más, por eso se llama San Antonio del Mar, la parroquia donde están esos registros desde fines del siglo XVII, deberían estar. Gracias, hermana. Cuando estaba hablando me acordé que en la biblioteca Encantada. la biblioteca de filosofía de la Universidad de Chile también hay una investigación de los años 80 de el primer libro de la parroquia de Baraza, donde hicieron una transcripción completa de la parroquia y armaron unos gráficos de los registros y organizaron documentos ahí de nacimiento, matrimonio, defunción. Hicieron todo un estudio geográfica y historial de Baraza en base al primer libro de la parroquia. Pero eso se puede encontrar, no sé si está digitalizado o no, pero se puede encontrar en la biblioteca de la Universidad de Chile en su base de datos que tienen en línea. Hay un estudio del doctor Hernán Cortés, que es un académico de la Universidad de La Serena. Él fue mi profesor, yo fui su ayudante, hice la tesis con él en Historia de Chile. Y el doctor Hernán Cortés hizo un levantamiento de todas las encomiendas, bueno, y después continuó con el levantamiento parroquial que hizo el párroco, que llegó a organizar todo, incluyendo el museo, que es un ingeniero, el párroco Carlos Bolelli. Así es que yo creo que sí hay bastante información. Además que ahora es mucho más fácil llegar a Barraza. Nosotros hacíamos las misiones ahí de la universidad con los estudiantes, porque está pavimentado desde la ruta D43 o desde la Panamericana. Sí, no, los trabajos de profesor Cortés es el experto de la región, entonces hay que, Sí. que buscar los de él. Creo que esas eran todas las La preguntas. hermana Viviana. Me falta la hermana Viviana y ahí ya terminamos ya. No, Soy yo yo soy misma. Olivia. Sí. Ah, Soy Olivia. Sí, ahí está. Olivia ya. Sí. Yo lo que quiero consultar, porque cuando he encontrado nombres de mi familia, salen ahijados. ¿Cómo se consideran ellos? ¿Se consideran como hijos o eso hay que dejarlo de lado? Ya, ese es un problema nuevo de lo que son los registros parroquiales indexados por la inteligencia artificial. Porque hasta poco, cuando nosotros miramos a los registros en Family Search, nosotros miramos quién se bautiza, cómo se llaman sus padres. Sí. Pero cuando la inteligencia artificial hace el trabajo, ellos sacan todos los nombres que aparecen en el registro. Entonces, ellos sacan los nombres de los padrinos también. Entonces, cada vez que su padrino, su pariente aparece en un registro parroquial como padrino o madrina, la persona que se bautizó es un ahijado. Entonces, esa persona no tiene parentesco contigo necesariamente. Entonces, no es No. alguien que se pone en su árbol. Pero lo que sí es que le entrega alguna información a veces importante. Por ejemplo, en muchos casos ponen el matrimonio como padrino y madrina.
Entonces, si yo no sé cuándo se casaron mi antepasado, pero los encuentro juntos en un registro como padrinos, ya sé que están casados. Entonces yo puedo decir, ya, en este año ya están casados. Y si lo puedo buscar más para atrás, yo puedo tener más pistas sobre cuándo ellos se casaron en base en cuando ellos aparecen como padrinos en registros. O cuando, si es que mi antepasado llegó a la parroquia porque no era natural de allá, si empieza a aparecer en la parroquia como padrino, ya tengo claro cuándo empezó a llegar. Porque ser padrino aún hoy en día, pero en tiempos pasados era más importante, era una cosa um, de que mostraba su importancia social y sus redes sociales que estaban armando. Entonces, Ya, no son antepasados nuestros los ahijados, pero no. sí dan pistas. Y sí, es frustrante en Family Search cuando te dicen, mira, encontramos un registro y lo abres y no, Mm, es, Sí. es otro. Lo otro que le iba a consultar, porque lo que ñipa, Itata, Coelemu, Penco, Talcahuano, Concepción, por el lado de mi mamá. Entonces, mi abuela, yo no sé si se inscribió cuando se casó, pero ella cambió el apellido, porque hace 2 años falleció una hermana, la última hermana de mi abuelita, por el lado materno. Y ellos son Mardones Lagos. Y mi abuela es Lagos. Entonces hay una desconexión ahí porque yo he tratado de buscar, bueno, tengo los tíos que ya han fallecido, pero hay otros hermanos que no aparecen. No sé si cambiaron el apellido, pero Sí, por ejemplo, cuando estamos buscando en el registro civil, en el índice del registro civil, si los padres están casados, van a aparecer los dos apellidos. Si no están casados, va a aparecer el apellido del papá o el de la mamá, según quien informó el funcionario del registro civil del nacimiento. Entonces, hay esa cosa que pasa siempre, pero también tenemos casos, por ejemplo, un caso famoso, si uno va al sur, mi esposa es un apellido Borgoño y tiene un tío que era alcalde de Los Ángeles, todos los Borgoños del sur. Y haciendo la genealogía de los Borgoño, no los encontramos nunca conectando con los Borgoño que eran conocidos de Chile Central. Hasta que encontramos el primer matrimonio de coronel del registro civil y dimos cuenta que en el registro civil se había equivocado porque la persona que estaba casándose, su padre se llama Gorgonio de la Cruz. Y cuando nació el primer hijo, el personal del registro civil puso Gorgonio de la Cruz como Borgoño de la Cruz, que es un apellido. Y se equivocaron en poner apellido y de ahí más adelante una persona que era de la Cruz como apellido ya era Borgoño de la Cruz. Y obviamente eso elevó su estatus social, entonces nunca va a cambiar su apellido porque quien quiere ser, quien tiene apellido Borgoño le gustaba este apellido, entonces iba a mantenerlo. Pero cuando estamos haciendo la genealogía más para atrás, encontramos que cuando se casaron los padres de esa persona, la mujer en la parroquia, la mujer era hija natural, pero nombraron su padre y su madre. Entonces, cuando se casaron, ya pongo apellido del papá, apellido de la mamá, estaba todo bien. Pero la mujer en vida nunca usó el apellido del papá, siempre usaba el apellido de mamá. Entonces, cuando ella ya se casó, en el registro del matrimonio tiene apellido de papá, pero en todos los hijos, cuando nacieron sus hijos, ella aparece con el apellido de la mamá. Y ahí el personaje cambiaron de apellido muchas veces. Pero también, para terminar con su observación, el sector Nipas, Coelemu, Conuco, Rafael es un ejemplo donde es un solo parroquia, donde si uno va al archivo del Archipispado de Concepción, te van a jurar que son 5 parroquias diferentes, que todos comparten el mismo libro que está en Family Search y que es la misma historia para las 5 parroquias, pero realmente es una sola parroquia. Pero las ya. curas de las diferentes parroquias pelean sobre quién es el dueño del libro que existe todavía, que hay un libro que nunca fue digitalizado por Family Search, y pelean sobre de quién es el dueño de ese libro del siglo XVIII. Pero es de Conuco. Hermano, ¿puedo hacer una acotación también?
referente a los apellidos. A ¿Ya? veces, en el caso, por ejemplo, de mi madre, que ella es una persona nacida ya en este siglo, ella fue registrada por su padre y por su abuela. Ella tenía su padre y su madre, pero ella fue registrada por su padre y su abuela le dio el apellido. Mi mamá, en vez de ser Alarcón Fuente Alba, es Alarcón Toro, y Toro es el apellido de mi bisabuela, no de mi abuela. Entonces a veces pasa eso. Las abuelas registraban a sus nietos como si fueran sus hijos, independientemente de que los padres fueran Pero casados. depende. Sí. No, es que hay todas historias de personas mal inscritas, lo cual explica, porque, como decía el otro hermano, cuando hay mucha gente que su primer registro en el registro civil de hoy en día es el momento que se casan. Porque ellos, como jóvenes de 20 años, cuando quieren casarse, no tienen idea cómo fueron inscritos por sus padres o por sus abuelos. Entonces quedan con problemas. Pero podemos ver más de esos temas la siguiente vez, si es que la hermana María me deja volver, pero ahí lo podemos armar en una siguiente ronda después. Gracias, Muchas hermano gracias. Daniel. Muchas gracias. Gracias a todos por participar en este taller. Van a haber más talleres del hermano Daniel, van a haber más talleres de otros hermanos, ya no miembros también de la iglesia, para que ustedes puedan seguir participando. Recuerden que todos los que quieran participar en este grupo me hablan por interno, los que me conocen, ¿ya? Y yo ahí les hago llegar una información en la cual nosotros necesitamos para ingresarlos al grupo. ¿Ya? Recuerden que este grupo es el grupo grande, se hacen, bueno, estamos haciendo ya 2 veces, a veces en el mes talleres grandes como son estos, pero siempre los subgrupos, ¿ya? Se están haciendo talleres todas las semanas, de distintas formas, de distintas maneras, todo relacionado con historia familiar, family ser y todo lo que más quieran aprender. Así que les dejo la invitación para los que quieran participar, aparte ya de anotar a todos los que escribieron los números en el WhatsApp. Mañana voy a estar hablando con ustedes, a los que me escribieron, y